Así que bueno, vamos a dar inicio a la sesión científica de hoy. Vamos a recibir a la doctora Virginia Ortega, que nos va a hablar sobre los cambios en la clasificación de la OMS de tumores mamarios. Le pedimos por favor que si pueden apagar sus cámaras, los videos, para que ayudar a que el ancho de banda sea mejor y rinda más la charla. Todos un poco, por favor. Así que bueno, le damos la pantalla a la doctora Virginia Ortega. Virginia, abrí el micrófono, que lo silencié el resto. Bárbaro. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla. Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, como dijo Carlos, hoy vamos a hablar de la clasificación, de los cambios en la nueva clasificación de los tumores mamarios de la OMS. Como ustedes saben, la clasificación de los tumores mamarios, así como sus factores pronósticos y predictivos, siguen evolucionando siempre a medida que se van integrando los resultados de investigación a la práctica diaria. Entonces lo que vamos a hacer hoy, que era como un debe que teníamos, era ver cuáles son las actualizaciones y los cambios que se presentan en el último libro de la OMS, Tumores Mamarios, que es la 5ª edición del año 2019, y comparar en algunos casos con la 4ª edición de este libro, que es en el 2012. Fíjense que pasaron 7 años desde que salió un libro actualizado. O sea que muchas de las cosas que vamos a ver acá ya las hemos ido incorporando en la práctica diaria, pero vamos a ver qué es lo que la OMS dejó estandarizado y publicado en su libro, de toda la lluvia de conocimientos que hemos visto a lo largo de todos estos años. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha perfecto. Bárbaro. Entonces, vamos a resumir estas principales actualizaciones en 4 grupos, en 4 ítems principales. Uno son las generalidades, que son cambios. El libro tuvo cambios en el formato, que los vamos a ver. Hay actualizaciones en el sistema de la clasificación y cómo agrupa las entidades, que es muy interesante. Vamos a ver generalidades del carcinoma invasivo, sin entrar en los subtipos antes. Primero, generalidades del carcinoma invasivo, donde vamos a ver el rol del componente estromal y el microambiente tumoral, lo que cambió con respecto al conteo mitótico, actualización de la interpretación de los marcadores de ER2/neu y receptores hormonales, qué está quedando el diagnóstico molecular, qué hay de nuevo en el diagnóstico molecular, qué es lo que el libro aceptó y publicó, qué actualizaciones hay en variables pronósticas y predictivas, y qué actualizaciones hay en los subtipos histológicos. Así que vamos a empezar por las generalidades, que como ya les decía, hay cambios en el formato que son interesantes de ver, no solamente para el patólogo, sino para el mastólogo. El libro es un libro que, ahora vamos a ver, primero que cambia la organización en cuanto a la secuencia en que va presentando los temas, ¿verdad? Hace una secuencia de proliferaciones epiteliales benignas y sus precursores, neoplasmas benignos, carcinoma in situ y carcinoma invasivo. Va dando todo como por partes. Y en cada capítulo es muy interesante porque aparece un ítem que es introducción, que está al inicio de todos los capítulos y ahí da una perspectiva general del tema y realza los cambios más importantes. Y los que le quería mencionar, que es de este libro, que utiliza una descripción más sistemática de cada tumor, donde en cada capítulo de cada entidad empieza con la definición, la terminología relacionada, la localización, las características clínicas, la epidemiología, la patogénesis. Después va a la parte más anatomopatológica, macroscopía, histología, citología, pero también incluye estadificación, factores pronósticos y predictivos. Incluye un ítem nuevo en este libro que es un ítem que es de diagnóstico molecular, donde se reconoce la importancia en ese tema. Si no es clínicamente relevante, dice que no es clínicamente relevante, y si es importante, pone lo nuevo que hay que saber de ese tumor. Y incluye un ítem que se llama criterios diagnósticos esenciales y deseables para cada tipo de tumor, que es muy práctico. Esto es muy práctico cuando uno va a leer y puede ir, y ya tenés las nociones generales y vas a ese punto cuando querés afinar sobre el diagnóstico, ¿verdad? Como se muestra acá. ¿No? Acá, por ejemplo, criterios esenciales y deseables para el carcinoma lobulares in situ clásico, pleomórfico y florida.
Entonces, lo que yo les quería mencionar en esta parte, que es un libro que no es solo para anatomopatólogos, que es recomendable para todos los mastólogos, porque tiene toda esa parte enriquecedora alrededor que introduce para cada tipo de tumor, y no solamente tumores, sino también para las hiperplasias y bueno, para todos los temas que incluye, ¿verdad? Eso es como la primera parte. Lo segundo son las generalidades que aparecen del carcinoma invasivo, ¿no? Cosas nuevas que van apareciendo. Entonces, por ejemplo, lo primero que aparece, que destacan, es el rol emergente de la respuesta estromal y del microambiente tumoral. Ustedes saben que el componente estromal de los tumores mamarios es extremadamente variable. Hay tumores que tienen mucha fibrosis, son muy firmes, muy duros, y es el característico carcinoma de cirroso, y otros tienen un tumor un poco estroma, y son tumores más blandos. O sea que realmente el estroma es muy variable. Pero lo que destacan en esta nueva clasificación, en este nuevo libro, es el foco fibrótico, como un área de estroma tumoral exagerado, como se ve acá, que cuando es mayor de 1 milímetro y está dentro del tumor, tiene un peor pronóstico, independientemente de otras variables. Es como un área de estroma fibrótico en el centro del tumor. Eso se destaca, hay varias publicaciones que lo destacan como peor pronóstico independientemente de otras variables. Con respecto al microambiente tumoral, lo otro es la presencia de los linfocitos infiltrantes del tumor, que tanto se ha hablado a lo largo de estos años, que van y vienen, que se informan, que no se informan. Finalmente, cada vez más está ganando su importancia como valor pronóstico, y en este libro aparece que se deben informar, cómo se deben informar, y que tienen que estar en los reportes de anatomía patológica. ¿Qué son los linfocitos infiltrantes de tumor? Los TILs. Es el infiltrado inmune que asocia al tumor. Son células linfoides infiltrando en las células tumorales y en el estroma. Refleja la respuesta inmune del huésped contra las células tumorales. Como ya les decía, está ganando importancia cada vez más como marcador pronóstico. Y por lo general, cuando hay un alto número de TILs, se asocia a mejor pronóstico y mejor respuesta, sobre todo en los tumores triple negativos y en ER2-NEU, demostrado fundamentalmente en neoadyuvancia. ¿Cómo es la evaluación de estos linfocitos infiltrantes de tumor? Primero, que se evalúan en preparaciones de hematoxina de eosino, en los cortes de rutina. Se tiene que elegir un área representativa del tumor, y se miden los linfocitos en las áreas estromales entre las células tumorales. Si estas son las células tumorales, los linfocitos, estas células más chiquitas, que están asociadas en el estroma, son los TILs. Este es un tumor que no tiene TILs, y este es un tumor que tiene TILs. Se cuentan los linfocitos que están en el estroma, no entre las células tumorales, sino los que están en el estroma. No solamente se incluyen los linfocitos, sino también se incluyen las células plasmáticas. No hay que agregar agregados linfoides peritumorales ni áreas de necrosis, y se tiene que expresar su cantidad en porcentaje, en un porcentaje continuo. Si bien los puntos de corte son entre 10, 10 y 40 y más de 40, la forma de expresarlo en el informe de anatomía patológica es en porcentajes. Y se recomienda, como ya lo hemos visto en varias charlas, para poder hacer el estudio de cómo bien medir los TILs, el grupo de trabajo del 2014, que acá está bien explicado cómo se hace. Entonces acá se muestra que hay que elegir el área de tumor. Primero se marca el área de tumor que vas a medir, se deja afuera en los infiltrados linfoides que no están en el estroma del tumor. Se hace un promedio, no se usa un hotspot, se hace un promedio de las áreas con linfocitos infiltrantes de tumor y sin, no se usan las áreas de necrosis, y como dice acá, se evalúan los TIL en el estroma y no en las células tumorales. Les quiero hacer una pregunta, ¿hay mucho ruido de afuera? Estamos bien, estamos bárbaros. ¿Se escucha bien todo? Sí, perfecto. Se escucha y se ve perfecto, Virginia. Ah, bueno. Ah. Lo que pasa es que es raro no ver a la gente y no saber si se está escuchando o no. ¿Querés que te prendamos las pantallas? Las prendemos. No, está bien así, está bien. ¿Qué pasa con los TILs? Los TILs, si bien esto no está ya incorporado en la OMS, pero es algo que está emergente, es cómo contar los TILs en el neoadyuvancia, que es muy importante, y según sea la forma de respuesta del tumor, como ya hemos visto, que es concéntrica o que es dendrítica, los TILs se tienen que contar de diferente manera. ¿Tá? Por ejemplo, si es concéntrica, se encuentran los TILs
se toman en cuenta los TILs también que están en el área del lecho tumoral. Si es dendrítica, se cuenta todo. También en este artículo se habla de los TILs en el carcinoma ductal in situ, los cuales se asocian con alto grado nuclear, necrosis y microinvasión, aunque su rol, si bien se asocian con todas estas características de peor pronóstico, su rol en la práctica diaria todavía aún no está bien establecida, a diferencia de los TILs en la neoadyuvancia, que sí está bien establecido. Y se toman los linfocitos que están en el estroma alrededor del carcinoma ductal in situ. ¿Qué pasa con el conteo mitótico? Esto es algo que cambia, ¿no? Por eso aparece el cartel de cambio. Y lo que cambia es el tradicional conteo por campo, por 10 campos, gran aumento, debe ser definido en un área de milímetro cuadrado. Como ustedes saben, los campos de los microscopios, que nosotros miramos, diferentes microscopios, el área que nosotros vemos, el campo que nosotros vemos tiene diferente área. Entonces eso hay que estandarizarlo. Hay que calcular el área del campo que estamos viendo. Y las mitosis se van a contar en función de esa área. Y los puntos de cortes van a ser en función de esas áreas. Hay en los protocolos del Colegio Americano de Patólogos están las fórmulas de cómo hay que hacer para calcular el área por campo según el microscopio que tiene cada uno. Y está también la tablita, como ven acá, según el área que tenga nuestro microscopio, cuál es el número de mitosis que va a estar asociado al score 1, al score 2 o al score 3. Esto es algo entonces que, como dice ahí, estandariza el área de conteo para todos los microscopios y es algo que se va a ir incorporando, es necesario porque cada vez más se está incorporando más la patología digital y se precisa contar con un área específica estandarizada. ¿Qué pasa con las guías para interpretación de marcadores de inmunohistoquímica, de ER2-Neu y receptores hormonales? Esto, voy a bajar una cosa, un segundito. Esto no me gusta. Empezamos por las guías de interpretación de ER2-Neu. Ustedes saben que para interpretar el 2-Neu se usan dos técnicas, la técnica de inmunohistoquímica y las técnicas de hibridización in situ, y en el 2018 salieron las guías actualizadas para interpretación de ER2-Neu. Con respecto a la inmunohistoquímica, que como ustedes saben examina la proteína del gen ER2-Neu, lo que evalúa es la tinción de membrana en las células tumorales, ¿tá? Se evalúa la proteína está en la membrana de la célula, ¿verdad? Y se evalúa si la tinción es completa o incompleta, ¿no? Y la intensidad, si la intensidad es leve, moderada o marcada. De esa manera surgen los tres grupos que ustedes ya conocen, ¿verdad? El score 1, el score 2 y el score 3. En el score 2, la tinción de membrana es completa en ambos. Esto es un cambio con respecto al anterior, que no quise poner lo anterior para no entreverar. Lo importante es lo de ahora, que es una tinción completa en ambos grupos, en más del 10% de las células tumorales, ¿tá? Pero con intensidad diferente. En el score 2, la intensidad es débil y moderada, en el score 3, la intensidad es marcada. Y en el score 0 o 1, la tinción, o no hay tinción, o la tinción es incompleta, en menos o en más del 10% de las células neoplásicas. ¿Qué pasa? El score 0,1 es negativo, o sea, los grupos mantienen sus resultados. El 0,1 es negativo, el 3 es positivo, entonces tiene indicación de terapia target anti-ER2-Neu, y el equívoco, lo que tiene que hacerse es evaluarse con técnica de hibridización in situ. Tiene que seguirse al otro paso. Entonces, la técnica de hibridización in situ, como ustedes saben, ahora ya cambiamos y vamos a analizar el gen ER2, ¿no? Ya no estamos analizando la proteína, estamos analizando el gen. Y esto es algo que cambió también. Para ver si es positivo o negativo, hay que tener dos variables, que es la relación de copias del ER2-Neu en relación al cromosoma 17 y el número de copias de ese gen ER2-Neu. Son las dos variables que se utilizan para ver si amplificó o si no amplificó. Este es un esquema de una célula normal, con lo que se marca son el cromocentro del cromosoma 17, por ejemplo con verde, y con rojo el gen del ER2-Neu, una célula que no está amplificada, y esta es una célula que está amplificada. Está en los dos cromosomas, el cromosoma 17, los dos cromocentros, pero la señal del ER2 tiene mucha más de 2, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ah? O sea que tiene un número de copias de 7. Está amplificado.
Esto es como nosotros nos vemos en el SISH, que es con microscopio brillante, se llama, que es el microscopio de luz, ¿verdad? Donde los puntos rojos vendrían a ser el cromosoma 17, el cromocentro, el cromosoma 17, y los puntos negros, la señal del ER2-neu, que es lo que contamos, y fíjense que hay muchas, si esto es una célula, hay muchas señales en cada una de las células. Entonces, ¿cómo se agrupan los resultados? El grupo 1 es cuando la relación ER2, cromosoma 17, es mayor o igual a 2, pero además el número de copias tiene que ser mayor de 4. No alcanza con que solo la relación sea mayor o igual a 2. Tiene que haber más de 4 copias del gen ER2. ¿Está? En este caso, entonces, el tumor tiene indicación de terapia anti-ER2-neu. El grupo negativo es cuando esta relación es menor a 2 y cuando hay menos de 4 copias. ¿Está? En el medio hay 3 grupos inusuales de SISH, ¿verdad? Que es el grupo 2, grupo 3 y grupo 4, que no vamos a entrar en detalle, pero es una combinación de más copias y mayor relación, menos de 4 copias, más de 4 copias. Es algo que está bien estandarizado, pero que no es la idea transmitirlo acá. Lo que sí se sabe es que cuando se sale de este grupo 1 y 5, quedamos en el grupo 2, 3 y 4, lo que hay que hacer es volver a la inmunistoquímica y hacer un segundo conteo por otro observador. ¿tá? Esto es un cambio, porque antes lo que se recomendaba era introducir otra sonda de cromosoma 17 y de ER2, pero ahora no es necesario. Se insiste mucho en volver a analizar la inmunistoquímica, y según la inmunistoquímica, si era 1, si era 0, si era 2 o si era 3, se vuelve al grupo 1 o al grupo 5. O sea que estos son cambios importantes en la interpretación tanto del ER2 como del SISH. ¿Qué pasa con la interpretación de receptores hormonales? Sigue siendo, desde el 2010, un tumor receptor de hormonal positivo en más del 1% de las células carcinomatosas con positividad para ese marcador. Cuando un tumor tiene más de 1%, es positivo para el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona. Pero en el 2019 lo que sale es considerar una nueva categoría, que es cuando la positividad está entre el 1 y el 10% de las células neoplásicas, y es lo que se considera los carcinomas de mama ER2 low positive. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa con esta categoría? Que realmente hay datos limitados en cuanto al beneficio de la terapia hormonal, es un grupo heterogéneo de carcinomas, y el comportamiento es más similar a los cánceres de receptores de estrógeno negativos. Entonces, realmente el patólogo tiene que informar el porcentaje de células que se marcan para receptor de estrógeno, la intensidad, poner el resultado si es positivo o si es negativo, pero además, si cae en esta categoría, tiene que decir que es un cáncer de mama low positive, en receptor de estrógeno, y hacer un breve comentario sobre lo que pasa con este grupo de tumores, también es apropiado. Estas son las guías del 2019 en relación a eso. ¿Qué hay de nuevo con el diagnóstico molecular? ¿Y qué es lo que el libro de la OMS publica, ¿no? Entonces publica que con respecto al diagnóstico molecular hay 4 categorías, que son los subtipos intrínsecos, que todos ya sabemos y hemos hablado en varias sesiones de la sociedad, la clasificación en grupos integrativos, la subclasificación de triples negativos y los perfiles mutacionales de cáncer de mama invasivo. Vamos a ver las cosas como de la práctica clínica, las más relevantes. Con respecto a los subtipos intrínsecos, la verdad que cuando uno fue a ver el libro era ver si incluía, son los subtipos que todos sabemos, el luminal A, el luminal B, el luminal B es ER2 positivo, el ER2 positivo, el triple negativo, pero lo que uno fue a mirar a ver si incluía el Ki67, y lo incluye, lo pone. En el libro está la tablita así, y pone luminal A, pero ¿qué pone? Ki67 bajo. Luminal B, Ki67 alto, o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona negativo. Y en los demás ya sabemos que no importa. O sea que en realidad lo está incluyendo, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el Ki67. Bueno, en esta tabla es ver cómo se relacionan los subtipos intrínsecos con el pronóstico, con los índices de proliferación. A medida que nos vamos hacia el triple negativo y el ER2 positivo, la proliferación aumenta, el pronóstico baja, el valor pronóstico de los TILs tiene más valor pronóstico cuando nos acercamos al ER2 positivo y al triple negativo, y con respecto a la terapia endocrina y la quimioterapia, cosas que ustedes ya todos sabemos. Pero es interesante ver cómo queda esto explicitado en el libro de la OMS. ¿Qué son la clasificación en grupos integrativos? Es una clasificación basada en integración de datos genómicos y transcriptónicos. ¿Por qué lo puse acá? ¿Por qué decidimos ponerlo? Porque
En realidad no es algo que esté en la práctica diaria, pero fíjense que hay 10 subgrupos, 10 interclústeres se llaman. Cada uno de ellos tiene pronóstico y respuesta a la terapia diferente. Y fíjense que hay 6 subgrupos que son receptores de estrógeno positivos, tanto luminales A como luminales B, y cada uno tiene alteraciones genómicas distintivas. Esto quiere decir que todavía nos falta mucho, sobre todo aprender de los luminales A y de los luminales B, y que muchas veces se explica cuando a veces uno tiene un luminal A y dice, bueno, se va a comportar de esta manera, porque es luminal A, porque tiene esta cantidad de receptor de estrógeno, este X67 bien bajo, y en realidad a veces algunos casos se escapan. ¿Por qué? Porque no alcanza con eso. Realmente hay subgrupos con alteraciones genómicas distintivas que van a tener pronóstico y respuesta a la terapia diferente. Después está la subclasificación molecular de los triple negativos, que también ya hemos hablado, que también tienen diferente sobrevida y diferente respuesta a la terapia neoadyuvante, pero no hay un test diagnóstico validado en la práctica clínica. Estos son los 4 grupos de Lehmann, que son los que finalmente se aprobaron: el luminal receptor de androgénico positivo, el mesenquimal, el basal-cimen inmunosuprimido y el basal-cimen inmunoactivado. Lamentablemente no hay un test validado en la práctica clínica para subdividir los triple negativos. Acá quedó mal esta clase. Perdón que esta diapositiva quedó mal colada. Después viene qué pasa con los perfiles mutacionales del carcinoma invasivo. ¿Tá? Sabemos que el carcinoma de mama tiene diferentes patrones mutacionales que influyen todos en la respuesta al tratamiento. Y que cada vez hay mayor disponibilidad de secuenciación de próxima generación. Como ustedes saben, analiza gran cantidad de genes en menor tiempo y en un costo que es relativamente accesible. Hemos visto todos en los que participamos del comité de tumores, como siempre de repente hay un test que se ha hecho y que se ha informado. ¿Qué es lo importante de esto a destacar? Es la presencia de la mutación PIK3CK, que lo importante es que cuando en caso de cáncer de mama receptor de estrógeno positivos avanzado, puede recibir tratamientos con inhibidores de dicho marcador. También destacar lo de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, que todos saben bien, que pueden ser mutaciones hereditarias, o pueden no estar las mutaciones, pero puede estar la disfunción sin mutación detectable, y que en estos casos hay que considerar las terapias de inhibidores de SPARP. Y lo otro es la carga mutacional total alta, que ustedes saben que los cánceres de mamas no tienen una gran carga mutación total alta, a diferencia del melanoma, que sí lo tiene, y que ustedes saben que cuando hay carga mutacional alta, se puede ver un beneficio en la respuesta a la inmunoterapia. O sea que en estos casos también puede ser útil detectar esto en algunos tumores. Es más alta en los triple negativos que en los luminales, y es más en los triple negativos receptores androgénicos que en el subtipo mesenquimal. Entonces ahora pasamos al otro punto, que es actualizaciones en las variables pronósticas y predictivas. Lo importante a saber es que los indicadores pronósticos estándares siguen siendo altamente relevantes y siguen teniendo su función, como todos conocemos, como la edad, el grado de Nottingham, el tipo histológico, el tamaño, los ganglios, el estado de los márgenes. Sigue estando lo de Notting-Tachina en el carcinoma invasor, 2 milímetros para carcinoma ductal instituto sin invasión, y los factores pronósticos y predictivos que ya sabemos de estrógeno y HER2/neu. ¿Qué pasa con los marcadores adicionales? ¿Qué pasa con el Ki67? Lo que está expresado en el libro es tal cual, no es universalmente usado ni oficialmente recomendado, pero tiene valor clínico aceptado, siempre como un complemento en determinar el pronóstico y el beneficio de la quimioterapia, siempre junto con las otras características, como receptor de estrógeno y HER2/neu. Y hay como puntos de corte, sobre todo en opinión de expertos, que es que un bajo índice de proliferación es 10% y un alto índice de proliferación es un 30%. Y el problema está en el medio, ¿no? O sea que se sigue haciendo. ¿Qué pasa con el receptor de andrógeno? Se asocia con mejor sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad del cáncer precoz, pero la respuesta a la terapia antirreceptores de andrógenos aún está en investigación. No es una práctica estándar en todos los cánceres de mama, pero puede ser útil en ciertas situaciones clínicas. O sea que a pedido de repente del oncólogo o de la situación clínica de cada
En cada caso se puede realizar el receptor de andrógeno por técnica de inmunoquímica y ver si puede tener utilidad en cada situación específica. También aparece la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante como un marcador pronóstico, ¿verdad? Todos saben que la respuesta patológica completa en triple negativo, sin RNA positivo, es un marcador pronóstico muy importante y queda establecido que hay que utilizar las categorías de residual cancer burden para establecer el riesgo de recurrencia en la enfermedad residual. ¿Qué pasa con las firmas de expresión génicas? Ustedes saben que hay muchas, pero destaca dos, el Oncotype DX y el MammaPrint, porque ambas son avaladas por todas estas organizaciones, la NCCN, la ASCO, la ESMO, la EGTM y el panel de San Galen. Ambas firmas de expresión génicas están aprobadas y avaladas por todas estas organizaciones, ambas se pueden hacer en tacos, en tumores fijados en parafina. El Oncotype DX, como ustedes saben, predice la recurrencia de distancia a los 10 años en pacientes receptor estrógeno positivo, HER2 negativos, ganglios negativos, y se sabe, como ustedes saben también, que está en curso todavía el tema de la función del Oncotype cuando hay hasta 3 ganglios positivos. Eso todavía está como en curso. Y el MammaPrint divide dos categorías de tumores, los de bajo riesgo y alto riesgo, y cuando el tumor cae en una categoría de bajo riesgo, se evita en forma confiable la quimioterapia en pacientes también receptor estrógeno positivo, HER2 negativos, ganglios negativos. Los TILs acá de nuevo se destacan como importancia pronóstica, tanto en la sobrevida libre de recurrencia y sobrevida global en el cáncer precoz de los triples negativos, tratados con quimioterapia adyuvante y no adyuvante. Cuando hay un alto número de TILs, hay mejor pronóstico y mejor respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en triples negativos y HER2 positivos. O sea que los TILs vinieron para quedarse, hay que informarlos en el diagnóstico inicial y hay que informarlos en la neoadyuvancia. ¿Qué pasa con los test de PDL1? También aparece en el último libro de la OMS. Ustedes saben que las terapias con inhibidores de los puntos de control inmunológicos están evolucionando rápidamente en todos los órganos. Y que los anticuerpos monoclonales target contra la vía PD1, PDL1, lo que hacen es impedir la inhibición de la respuesta inmune antitumoral, ¿verdad? En la mama, lo que aparece publicado en el libro de la OMS, si bien hay otro trabajo también que aprueba otro tipo de tratamiento, lo que aparece en el libro de la OMS es la expresión de PDL1 por inmunohistoquímica con la clona SP142, que eso es un test diagnóstico acompañante para el tratamiento con atezolizumab y nab-paclitaxel. Ese es el trabajo Impassion 130, que es el que establece el beneficio de que cuando la expresión de PDL1 es mayor al 1%, se establece el beneficio con este tratamiento que mencionamos, ¿verdad? Después el otro trabajo, que es el Keynote, también aprueba el tratamiento con pembrolizumab, pero no quedó establecido en el libro de la OMS. Y por último, las actualizaciones en los tipos histológicos. ¿Qué es lo que hay de nuevo? En este libro nuevo de la OMS, el carcinoma invasivo NST, como ustedes saben, es el grupo más numeroso. La mayoría de los cánceres invasivos son los NST. Es un grupo numeroso y heterogéneo de carcinomas invasores que no entran en ninguna clasificación morfológica de los tipos especiales. Se menciona que para el manejo clínico, en función de los biomarcadores, los dividen en receptor de estrógeno positivo, HER2 positivo, receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo, receptor de estrógeno negativo, HER2 positivo, receptor de estrógeno negativo, HER2 negativo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cambió como grandes cosas? ¿Qué fue lo que cambió? La definición de carcinoma mixto. Carcinoma mixto es cuando hay un carcinoma de tipo NST y un subtipo específico. Cuando el subtipo específico está entre el 10 y el 90%, es que se llama mixto. O sea que tenemos, si el subtipo NST es mayor del 90%, es NST. Si el subtipo específico es mayor del 90%, es el subtipo específico. Pero cuando está en el medio, son los mixtos. Y lo importante es que hay que reportar el porcentaje de cada uno, porque muchas veces tienen comportamientos diferentes. Hay que reportar no solo el porcentaje de subtipos, sino además hay que hacer la gradación por separado y establecer los biomarcadores por separado porque pueden ser diferentes. Acá, por ejemplo, vemos un carcinoma NST y un carcinoma micropapilar invasivo. Este es otro cambio que hubo
donde estos subtipos estos patrones morfológicos ahora, antes eran subtipos específicos. Por ejemplo, carcinoma invasivo oncocítico era antes, ahora es con patrón oncocítico. Entonces ahora vamos a tener más patrones morfológicos dentro de los carcinomas invasivos NST. Y es carcinoma invasivo NST con patrón medular, con diferenciación neuroendocrina, con patrón oncocítico, con patrón rico en lípidos, con patrón de células claras rico en glucógeno y con patrón sebáceo. Vamos a hablar sobre todo del medular, que es el más importante. Los demás son muy raros y no tienen tanta relevancia. Después vamos a hablar de los tumores neuroendocrinos. Pero es importante que esto estaba dentro de subtipos específicos y ahora cambió a patrones morfológicos. ¿Qué pasa con el carcinoma invasivo entonces con el patrón medular? En el 2012 era considerado el carcinoma invasivo medular, con características medulares, como un subtipo específico, con una morfología característica, como ustedes saben, que son los tumores que tienen un crecimiento expansivo, son tumores de alto grado, como está acá, el crecimiento es bien expansivo, ¿verdad? Son tumores con una morfología de alto grado, donde las células tumorales adoptan un patrón de crecimiento sincicial con alto grado nuclear, están acompañados de numerosos linfocitos infiltrantes de tumor, tienen extensas áreas de necrosis, ¿verdad? Tiene esa morfología característica. ¿Qué pasó? Esta morfología característica no solamente se asocia a varias situaciones. Por ejemplo, es el fenotipo de los triples negativos, de muchos triples negativos, es el fenotipo de los tumores basal símil, es el fenotipo de los tumores BRCA1, BRCA2. Entonces se llegó a la conclusión de que no es un tipo específico, sino que es un patrón morfológico. Entonces, hoy por hoy se considera que representa el extremo final de un carcinoma NST rico en linfocitos infiltrantes de tumor. ¿Tá? Esto es lo que le decía, que la morfología se superpone con varias características. Pertenece al subtipo de triples negativos inmunomodelador y la presencia de TILs en estos tumores parece explicar el buen pronóstico en estos cánceres de alto grado. ¿Qué pasa con la neoplasia lobular no invasiva? Acá no es que hubo grandes cambios, pero sí hay como definiciones muy precisas. Entonces me parecía que era importante mencionarlo. Antes se hablaba de neoplasia lobular en el 2012, ahora se habla de neoplasia lobular no invasiva. La neoplasia lobular no invasiva entonces es la proliferación neoplásica no invasora que tiene núcleos uniformes o con leve variabilidad en el núcleo. Las células de la neoplasia lobular pueden ser de tipo A o de tipo B. Las de tipo A son las que son bien con un núcleo chiquito, monomorfo, todas iguales, y las de tipo B son las que tienen como un núcleo un poquito más grande, con un núcleo un poquito más grande, tienen leve variabilidad, y estas neoplasias no invasoras están originadas en la unidad ducto lobular y pueden tener o no diseminación palletoide hacia el ducto, o sea que se originan acá y pueden diseminarse o no en el ducto terminal. ¿Cuáles son los tipos de la neoplasia lobular no invasiva? La hiperplasia lobular atípica y el carcinoma lobular in situ, que quedan bien establecidos tres tipos: el clásico, el pleomórfico y el florido. Lo que trae lindo este libro, en este caso, como decíamos, los criterios esenciales, los criterios deseables, y los criterios habla de expansión, porque todos sabemos desde siempre que la neoplasia lobular expande y llena los ductos en menos del 50% de la unidad ducto lobular en el caso de la hiperplasia lobular atípica. Y acá trae criterios específicos de expansión. Entonces, ¿cuándo consideramos que hay expansión? Hay que comparar el acino adyacente normal con el acino que tiene la neoplasia lobular. Cuando este calibre es mayor, hablamos de que ese acino está distendido. Y si no, también podemos contar el número de células. Cuando hay más de 8 células en ese acino, es que tenemos un acino entonces relleno y expandido. Pero a su vez, esos acinos deben de comprometer más del 50% de la unidad ducto lobular. Menos, perdón. En la hiperplasia lobular atípica es menos del 50%. ¿Qué pasa con el carcinoma lobular in situ? Son las mismas células que llenan y expanden más del 50% de la unidad ducto lobular. ¿Tá? Eso como criterio esencial. Como criterio deseable es, en algunos casos, cuando nos quedan dudas, podemos hacer técnica de inmunohistoquímica, y la neoplasia lobular tiene característicamente la pérdida de la expresión de la membrana decaderina. Hay que tener en cuenta que un porcentaje no despreciable puede ser positivo para este marcador. Siempre es importante la interpretación de la morfología con la inmunohistoquímica.
¿Qué pasa con el carcinoma alveolar in situ clásico? Como todos sabemos, el 80% es multicéntrico y en un 30-60% bilateral. Pero el pleomórfico y el florido tienden a tener una distribución unifocal y continua y tienen mucho más frecuente coexistencia con carcinoma invasor. Por eso la importancia de reconocer estos tres subtipos. ¿Tá? Acá tenemos cómo es la manera de diferenciarlos. El clásico es el que tiene las células clásicas tipo A y B, raramente tiene necrosis y células apoptóticas, es muy raro las mitosis y las clasificaciones, puede tener extensión palletoide de ductos terminales y puede comprometer otras lesiones, como la adenosis esclerosantes, el fibroadenoma, la cicatriz radial, la hiperplasia ductal, los papilomas. Acá es muy importante, cuando compromete estas lesiones, no confundirlos con carcinomas invasivos. La morfología del carcinoma alveolar clásico. El pleomórfico, ¿cómo se caracteriza? Por células muy grandes, con marcado pleomorfismo nuclear, más de 4 veces que el tamaño de un linfocito. Pueden tener o no diferenciación apócrina. Y el florido, fíjense que las células son como las del carcinoma alveolar in situ clásica, pero lo que cambia es el patrón de distensión de la unidad terminal, que tiene que reunir uno de estos dos criterios. La unidad ducto terminal, fíjense acá, está marcadamente dilatada, muy grande. Uno lo ve de lejos y parece como un carcinoma ductal in situ, pero en realidad las células son del carcinoma lobulillar in situ. O sea que la unidad ducto terminal está muy distendida y tiene que tener escaso o no estroma entre los mismos, o el acino tiene que tener un área de 40-50 células. O sea que hay criterios específicos, claros, reproducibles, para poder identificar estas tres subtipos de carcinoma alveolar. Estos dos tipos, a su vez, pueden tener comedonecrosis y pueden tener clasificaciones, ¿tá? Pero son diferentes. ¿Qué es lo que menciona este libro sobre el manejo de la neoplasia lobular? En el carcinoma alveolar in situ clásico y la hiperplasia alveolar atípica, realmente el upgrade en las piezas de resección, cuando es un hallazgo en la core, es bajo, 1 o 4%. Es muy importante siempre correlacionar si es un hallazgo y hay una buena correlación imagenológica patológica para evitar la resección. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros si se hace una biopsia por un nódulo, el nódulo es un fibroadenoma y al lado de un hallazgo, eso es una correlación imagenológica patológica correcta y eso es un hallazgo. Que el upgrade de ese hallazgo es de 1 a 4%. Ahora, cuando no hay correlación imagenológica patológica, ahí la cosa puede cambiar, hay que evaluar todo el caso para ver si hay que resecar esa lesión o no. Con respecto a la pieza de resección, no hay que informar los márgenes y no es necesario hacer mayores resecciones para obtener márgenes libres, ¿tá? En estos dos casos, los márgenes no importan. ¿Qué pasa con el carcinoma alveolar in situ clásico y pleomórfico y florido, perdón? Que un porcentaje alto puede asociarse al carcinoma invasor. Que el porcentaje de upgrade en la pieza de resección es de un 25-60%, es alto. O sea que se recomienda hacer las resecciones de estas lesiones cuando se detectan en biopsias cores. También se recomienda informar los márgenes, aunque no hay un consenso en cuanto a un tratamiento óptimo, ¿tá? Y si es posible, se recomienda obtener márgenes libres en el carcinoma alveolar in situ pleomórfico, siempre que sea posible, y bueno, evaluar cada caso en particular. Pero claramente es diferente el comportamiento y por eso es necesario tener las definiciones claras. Y creo que este libro es muy preciso en cuanto a la neoplasia lobular. ¿Qué pasa con los tumores neuroendocrinos? La clasificación de los tumores neuroendocrinos también ha evolucionado de carcinoma neuroendocrino de mama a carcinoma con correctores neuroendocrinos a neoplasmas neuroendocrinos. ¿Cuál es el objetivo de esta evolución? Que hay que separar, como en el resto de los órganos, dos categorías de los neoplasmas neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos, que tienen un comportamiento biológico más indolente que los carcinomas neuroendocrinos. ¿tá? Ese es el objetivo principal. Y lo que se trata es de hacer una clasificación unificada con el resto de los neoplasmas neuroendocrinos de los otros órganos como pulmón, páncreas, estómago. Vamos a ver que no es exactamente igual, que no se puede unificar, pero sí que se pueden establecer las dos categorías diferentes. ¿tá? Son tumores raros, son siempre malignos en la mama, aunque tengan diferente agresividad, son siempre malignos, y no se recomienda hacer marcadores neuroendocrinos de rutina, hay siempre que guiarlos por la morfología. ¿Cuáles son los tumores neuroendocrinos entonces? El primer grupo, los tumores neuroendocrinos
son los que tienen morfología de tumor neuroendocrino de bajo grado o grado intermedio, como para hacerse idea a ustedes lo que se llamaba antes los carcinoides, ¿no? Pero que ahora todos se llaman tumores neuroendocrinos. Son muy raros, menos del 1% de los carcinomas de mama, tienen que tener una marcación neuroendocrina por técnicas de inmunohistoquímica difusa y uniforme en todo el tumor, como se ve acá, con sinaptofisina y cromogranina, por ejemplo. Es más frecuente la cromogranina que la sinaptofisina. Pero fíjense que la gradación en mama aún sigue siendo según el sistema de Nottingham, ¿tá? No se usa la gradación como se usan en los tumores neuroendocrinos digestivos, en base a la necrosis y la mitosis, o sea, sí es en base a la mitosis, pero siguiendo el sistema de los carcinomas de mama. La mayoría son grado 1 o grado 2, y fíjense que la mayoría expresan receptores de estrógeno y progesterona. Vamos a ver que esto es importante, son negativos para ER2-neu, y el Ki67 general es bajo y no se usa para clasificación como en el caso de los digestivos. Y fíjense que el tratamiento es similar a las estrategias para los... ¿Qué haces? Hay un micrófono que se prendió. El tratamiento es similar a la estrategia para los otros carcinomas de mama. Es importante diferenciar cuando uno se enfrenta a un tumor neuroendocrino, que es raro, pero bueno, a tanto aparece alguno, diferenciarlo de un NET metastásico. Y ahí lo que ayuda es la presencia de carcinoma ductal in situ al lado, la expresión de receptores de estrógeno por el tumor, la ausencia de un tumor neuroendocrino extramamario y que tenga metástasis axilar. Los carcinomas neuroendocrinos, fíjense que son extremadamente raros. El carcinoma neuroendocrino de células grandes recién se está incorporando en la clasificación de la mama. La morfología de estos carcinomas neuroendocrinos es la morfología de los carcinomas neuroendocrinos de alto grado, similar a su contrapartida en el pulmón, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células grandes. La marcación inmunohistoquímica similar a lo que ya dijimos a los otros, son muy, muy raros. Los carcinomas de células pequeñas son de muy, muy pobre pronóstico, pero fíjense que expresa receptores de estrógeno en un 30-50% de los casos, y en el caso que se detecte en un estadio precoz, el manejo es similar a un carcinoma invasivo NST. Con respecto a los carcinomas de células grandes, realmente no hay datos disponibles. También hay que diferenciar de los carcinomas metastásicos, ¿tá? Y bueno, se siguen más o menos las mismas reglas, la presencia de carcinoma ductal in situ, la presencia de un componente de carcinoma NST asociado, muchas veces son mixtos, la expresión posible de receptores de estrógeno, y si bien pueden expresar TTF1, que es un factor de transcripción tumoral que se ve en pulmón y tiroides, la expresión es focal y débil, y por otro lado expresan GATA3, que es un marcador que orienta en el contexto adecuado a mama. Puede llegar a ser positivo. Porque claro, cuando uno se enfrenta a estos tumores en la mama, lo primero que tiene, por la rareza, lo primero que tiene que pensar es una metástasis. Entonces, bueno, hay que buscar cuáles son las características para diferenciarlos. De los neoplasmas papilares tampoco hay grandes diferencias, pero se hacen más precisas las definiciones. Aparece el papiloma intraductal NOS, que es un papiloma nomás, el papiloma intraductal con hiperplasia ductal atípica o carcinoma ductal in situ, que para diferenciarlos de estas dos situaciones, un carcinoma ductal in situ de bajo grado, de una hiperplasia ductal atípica, se usa el punto de corte de 3 milímetros, ¿no? Pero también se menciona la posibilidad de un papiloma intraductal con hiperplasia lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ. Bueno, la presencia de carcinoma papilar, el carcinoma popular encapsulado, esto es importante, siempre recalcarlo, que cuando no tiene un carcinoma invasivo adyacente de tipo NST o de otro subtipo específico, la estadificación es como un carcinoma in situ, es como un PTI, ¿tá? Un PTI in situ. Cuando tiene al lado una invasión franca, el tamaño, el grado y el perfil biológico es según este componente, el del componente infiltrante. También pasa lo mismo con el carcinoma papilar insólido, que habla de carcinoma papilar sólido in situ e invasivo. ¿Tá? Y el carcinoma papilar sólido in situ tiene una definición morfológica y puede tener no células miopiteliales, ¿tá? O sea que es importante conocer la entidad, conocer las características que lo definen, porque puede o no tener células miopiteliales. Y bueno, después está raramente el carcinoma papilar invasivo. Y después, para ir terminando, tenemos la incorporación de nuevas entidades, todas muy raras, pero interesantes, porque son dos nuevas entidades que son triple negativas, pero son de bajo grado y de buen pronóstico,
y que pueden ofrecer dificultades con diagnósticos diferenciales. Uno es el cistoadenocarcinoma mucinoso, que es un carcinoma invasivo con estructuras quísticas, como se ven en estas fotos imagenológicas. Es un tumor sólido quístico, que está revestido por un epitelio columnar con mucina intracitoplasmática, que la morfología es similar al cistoadenocarcinoma biliopancrático u ovárico, entonces siempre hay que pensarlo, ¿no? y diferenciar de las metástasis. Son muy raros, son triple negativos, ¿verdad? Son de buen pronóstico y raramente dan metástasis a distancia. Y por último tenemos el carcinoma de células altas con polaridad reversa, que es un carcinoma invasivo también, caracterizado por células columnares, con el núcleo invertido apical, quiere decir que se aleja de la membrana basal y que tiene un patrón sólido o sólido papilar. También es un triple negativo, con un Q67 bajo, ¿verdad? Y que tiene un curso clínico indolente. Y bueno, ya para terminar, entonces, como vemos, la clasificación de los tumores es un proceso dinámico que va cambiando permanentemente, sobre todo en mama, ¿verdad? Integra múltiples fuentes de información que han emergido desde la última publicación. Es necesaria una actualización periódica y, como lo dice este libro, esta frase sacada del libro, el futuro es la patología digital, la cual va a poder facilitar la incorporación de inteligencia artificial para afinar aún más los subtipos de cáncer de mama, lo cual deriva en terapias y pronósticos más acertados. Bueno, y nada más por ahora. Acuérdate de devolver la pantalla, Virginia. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ortega. La verdad, muy buena la exposición. Siempre esa capacidad de lograr sintetizar algo tan ancho y tan complejo en puntos de interés que puedan interesarnos a todos los mastólogos. La verdad que eso es algo muy, muy difícil de hacer, así que muchas felicitaciones. Tenemos colegas de mucha experiencia en el auditorio y vamos a aprovecharlos para pedirle sus comentarios. En primer lugar, le vamos a pedir al doctor Alfredo Barros, que nos acompaña, que nos comente, que nos haga sus comentarios. Bienvenido, Alfredo. Estás sin micrófono, Alfredo. Hay que abrir el micrófono. Boa noite, Carlos. Me ouve bem? Olá. Bom, muito obrigado por ter me passado a palavra. Eu assisto pelo Instagram, eu vejo o Instagram da Sociedade Uruguaia de Mastologia, e quando eu vi que a Virgínia ia dar essa aula, eu falei, não posso perder. Não só para rever os amigos, e Virgínia é uma grande amiga, mas Virgínia sabe muito e sabe falar bem. E poucas vezes a gente tem chance de ver uma aula completa assim, de histopatologia, porque às vezes dão 10 minutos, 15 minutos para um no congresso, muito pouco. Né? Vi também entre as pessoas que estão assistindo uma colega paraguaia, chamada Sandra Cataldi, que está entre as pessoas. Então, a sua reunião está internacional, porque a minha amiga paraguaia também está assistindo aí. Sabe? Que legal. Parabéns, Carlos, pela reunião. Parabéns a Virgínia pela excelente aula. E para aproveitar a Virgínia, eu faria uma pergunta. Nós temos feito aqui a pesquisa do PDL1. Principalmente a mim me interessa por causa da neoadjuvância. Eu não trato casos metastáticos, mas para selecionar pessoas para receber atezolizumab ou pembrolizumab na neoadjuvância. Eu queria saber se, na opinião da Virgínia, se eu associar ao PDL1 a carga mutacional tumoral ou instabilidade de microsatélite, se eu devia fazer mais coisas ou são excludentes. Não precisam fazer carga mutacional tumoral. A instabilidade de microsatélite está meio em baixa para câncer de mama, mas não sei qual a opinião dela hoje. Tá? Por favor. Pero no entendí bien la pregunta. A ver. La pregunta Eu vou falar portunhol, minha amiga. Perdón. Lo que digo é o seguinte. Usamos acá a pesquisa de PDL1, sí, PDL1. para decidir sobre, principalmente, no meu caso, sobre neoadjuvância com quimioterapia, mas imunoterapia. Sí.
Todavía PDL1 não é perfeito. Penso que é o melhor que há hoje. Pero lhe pergunto, você quer que se adicionarmos carga mutacional tumoral ou instabilidade de microsatélite, alguma coisa mais, você crê que poderíamos prever com mais seguridad la chance de haber respuesta o no? Carga mutacional. Además de PDL1, agregar la carga tumoral y agregar la inestabilidad microsatelital, agregar esas dos cosas. Si hay ventaja o si eso solo... Porque todavía no estamos satisfeitos con PDL1. Para pembrolizumab, por ejemplo, tanto faz que tenga o no tenga y funciona igual. La verdad que no tenemos mucha experiencia, tampoco los oncólogos lo piden mucho. De lo que hemos leído es como primero PDL1 y después, si PDL1 falla, pasar a la inestabilidad microsatelital y a la carga tumoral. Pero no tenemos experiencia. Acá también no. Usted habló de carga, hay citaciones, pero acá también solo hacemos PDL1. Era una pregunta para ver su opinión. Pero acá también, en términos de práctica, no. Só para pesquisa. Magnífica su aula, gostei muito. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Obrigado, invitamos a todos para mañana, que es el MastoWeb, que como veo acá tiene muchos temas interesantes. Tenemos firmas genéticas, tenemos cirugía oncoplástica y varios más. Mañana a las 19:30 más o menos es el MastoWeb. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y seguimos aprovechando a los colegas con mucha experiencia. Tenemos también al doctor Julio Carzoglio, que está en el auditorio, y también le queremos pedir su comentario. Julio, si puede. Bueno, yo recién mandé un comentario. Evidentemente la exposición de Virginia ha sido luminosa, excelente, y además hizo una síntesis muy, muy inteligente de lo que es la actualidad de este tema. Evidentemente estamos todos muy interesados en los triple negativos ahora, porque son un poco la vedette del cáncer de mama. El tema es que en nuestro país la determinación de PDL1 todavía no está sistematizada. Y sería interesante saber en qué centros se puede hacer la determinación de PDL1 con la tecnología que eso implica, ¿verdad? Con el aparato ese de ventana y el uso específico del marcador SP142, ¿no? Sí. En nuestro medio, tú sabes... Sí, nosotros la tenemos sistematizada con el benchmark de ventana. Sí. Hicimos los entrenamientos correspondientes, que lo haces y se informa de acuerdo a la estandarización recomendada por todas las guías. Tengo entendido que también y a nivel hospitalario. La doctora Benedicta Caserta también, pero no tiene, creo que Ben está por ahí. Bennett hizo el entrenamiento. Bennett dijo que no tiene no tiene el benchmark. Claro, ella hizo el entrenamiento, pero no tiene el benchmark. Nosotros tenemos el benchmark, el entrenamiento, y de hecho lo estamos haciendo. Creo que la doctora Di Matteo también tiene el entrenamiento, y en algún momento tuvo el benchmark, ahora sí, no sé. Sí. No sé. No, ahora no. Bueno, ¿qué pasó? Pero okay. Bien, estamos haciendo... Lo tenemos. Bueno, muchas gracias, doctor Carzoglio. No sé si María Luisa o Gabriela quieren aportar sobre este tema, porque las tres hicimos el entrenamiento, tenemos el benchmark, y bueno, no sé si quieren aportar algo, Gabriela y María Luisa, que están ahí aprovechando. Hola, buenas noches. Sí, hacemos del sistema hospitalario, también hacemos las determinaciones. Agregar. Claro, perfecto, seguro. A nosotros nos llegan de varios centros. Muy bien. Bueno, yo también tengo algunas preguntas, ya que estamos en ese tema, quiero hacer algún comentario también. Viste que vos dijiste, Virginia, que ahora la hibridización in situ no es más el paso definitivo. Puede pasar que te dé una hibridización in situ y tengas que volver a mirar y hacer las técnicas el patólogo para definir en las categorías 2, 3 y 4, dijiste eso, ¿no? Sí, pero ojo, siempre la inmunohistoquímica, Scor 2+, va a hibridización in situ. Eso es así.
Claro, pero puede pasar que vos tengas un 2 más, hibridación in situ, y te da categoría 2, 3, 4, tenés que volver. A la inmuno, sí. Exacto. Entonces, eso a nosotros en nuestro país nos genera un problema porque el laboratorio que hace la patología muchas veces no es el mismo que hace la hibridación. Entonces tenemos que, antes vos lo mandabas, se terminó y venía la definición de esto es positivo o negativo. Y ahora tenemos el tema que hay que volver y tenemos que pedir al laboratorio que le mandó para atrás de vuelta que lo... No, el laboratorio que hace la hibridación in situ es el que hace de nuevo la inmunohistoquímica ER2 y ahí bien. vuelve la situación. No se Excelente. vuelve a la interpretación del Bien, ER2 bien. original. Es donde se hace la hibridación in situ, se hace en la inmunohistoquímica y ahí se resuelve. Bien, excelente apunte porque eso es, hace mucho a la logística de todo esto, ¿no? Que nosotros podemos vernos enfrentados. Y otro comentario que te quería hacer que siempre en las charlas internacionales vemos que el porcentaje de luminal A es 50%. Yo nunca tuve la impresión de que eso sea lo que pasa en Uruguay. Yo acá en Uruguay lo que yo veo es mayoría luminal B. Y no sé si a los demás le pasa lo mismo y a ver cómo se explica eso, que siempre en todos los congresos hay luminal A 50%, si es por un tema del corte del 1567 o cuál es. Pero me da la impresión de que acá en Uruguay no tenemos 50% de luminal A. No, yo creo que ese porcentaje luminal A es desde el punto de vista molecular, no desde el punto de vista de inmunohistoquímica. Ah, bien, bien, perfecto. Y ya que estamos en lo molecular, entonces te iba a preguntar, el otro punto que vos dijiste que el triple negativo, en la subdivisión de los triples negativos de Lehmann, no hay ningún método autorizado o validado, pero ¿no era el PAM50 el método estándar para eso? Sí, pero no es una técnica que esté aplicada en la práctica diaria para que vos subclasifiques el triple negativo. Bien. Así que no tenemos una manera o no tenemos una costumbre, entonces si queremos saber qué triple negativo No tenemos. es la práctica diaria que pueda aportar sobre los triples negativos, lo que tengo entendido yo. Muy bien. Bueno, y la última pregunta que te hago es sobre los TILs. Si los TILs, nosotros le veníamos prestando más atención en el triple negativo y en el ER2, sobre Sí, todo. sí, Pero es ahora así. ustedes lo van a informar en todos los tumores. Claro, el problema cuál es, que cuando vos informás, no tenés la inmunohistoquímica en el momento, entonces vos no vas a saber si es un triple negativo o es un ER2. Y como es algo que se está incorporando, por ahora lo estamos informando en todos. Pero el clínico ya sabe que donde va a tener relevancia e importancia va a ser en esos dos grupos, en el triple negativo y en el ER2. Perfecto. Muy Ya. bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal, Carlos? Soy Gabriela. Hola, Gabriel, Eh, adelante. este, con respecto a los TILs, una de las cosas importantes que destacó Virginia en la charla es que no solo tienen valor en el diagnóstico clásico del carcinoma, sino también en aquellos tumores tratados con adjuvancia que tuvieron una respuesta parcial, o sea que tienen tumor residual. Es importante la valoración también en esos tumores y de ahí la importancia de conocer todos los datos previos para poder hacer la evaluación correcta del tamaño del lecho tumoral y poder saber exactamente dónde tenemos que evaluar dichos TILs. O sea, la colaboración de todo el equipo para poder evaluar eso. Perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere algún comentario hacer? Bueno, muy bien. Bueno, vamos cerrando entonces la charla. Muchas gracias, Virginia. Bueno, la verdad que estuvo muy, muy completo todo. Y además la opinión de gente con experiencia es muy importante para todos. Así que bueno, los invitamos a la próxima sesión, que es el primer lunes de junio, donde se va a presentar un caso clínico que después se va un poquito a anunciar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alfredo, a todos los invitados que vinieron de otros países a mirar. Y bueno, esperamos encontrarnos entonces el mes que viene. Chao. Un saludo, Alfredo. Chao, chao. Chao. Felicidades, Virginia. Nos Gracias. vemos. Chao. Gracias. Chao.